estamos muy contentos por la visita que tenemos y que nos sentimos muy honrados en esta noche, ¿no? De tener al doctor Lino Palacios Cruz, que bueno, ya tiene un largo recorrido él en lo personal y en lo profesional, y además también pues una cercanía con nosotros en Proyecto DAI. Pues estamos muy agradecidos y contentos, Lino, de que nos acompañes y nos dices brevemente quién eres, Lino, ¿no? Para poderte conocer mejor. Pues soy médico, bueno, soy médico, soy psiquiatra, hice un curso de alta especialidad en psiquiatría de la adolescencia, hice después una maestría en ciencias médicas y después un doctorado en ciencias de la salud. Justamente el doctorado en ciencias de la salud, el tema fue el estudiar hermanos de pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y un poco ahí la pregunta ahí era ¿por qué dos hermanos en la misma familia son tan diferentes? ¿No? Esa era un poco la pregunta que después la retomaré. Pues les agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti, Lino, pues bienvenido. Por eso te invitamos, porque justamente si bien es cierto que quienes padecen el trastorno y que volteamos a ver mucho a los niños y a las niñas, y ahí estamos todos abocados a ellos, incluso los papás que llegan con nosotros, pues llegan con esa gran preocupación, pero se pierde de vista a esta persona o a estas personas que en la familia también están de alguna manera padeciendo lo que está haciendo por culpa del trastorno sin que realmente ellos o ellas lo padezcan, o sea, los hermanos y las hermanas. Es decir, en alguna charla, en otra charla que hubiéramos estado los tres otra vez, ¿por qué TDAH? ¿Por qué no otros padecimientos? ¿No? Entonces, el TDAH además es un padecimiento cuyo coeficiente de heredabilidad, que es, más o menos lo explico de esta manera sencilla, es qué tanto del porcentaje o qué tanto de la varianza o de los factores que explican el fenómeno TDAH se relacionan con genes. Entonces, este es uno de los padecimientos con una mayor carga de heredabilidad, el 75%. Esto quiere decir que el 75% de los factores que podrían explicar la etiología de este padecimiento están relacionados con genes. Esto también nos lleva a la idea de que en casa al menos podría haber alguien más con el padecimiento. Al menos uno de los dos papás seguramente tiene el padecimiento. Pero también es cierto que al menos, por eso estudié este tema, al menos los hermanos podrían, yo le llamo así desenlaces, podrían tener el mismo padecimiento que el chico que va a consulta, o tal vez un padecimiento más atenuado, porque además ustedes saben que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y este es un concepto que ahora el doctor Faraone, como el presidente entrante de, pues el que va a entrar más bien de la Federación Mundial de TDAH, hablaba, el actual es Buitelar, él habla sobre hablar de esto, pensar en el TDAH como un espectro, como una dimensión más bien. En realidad, si yo soy hermano de alguien con TDAH, podría yo tener también el mismo padecimiento, pero tal vez mi padecimiento es más atenuado, hay otros factores que influyen, soy el más grande, el más pequeño, que de eso vamos a hablar más adelante. Y el otro tema es, o podría yo tener otro padecimiento, podría yo tener depresión, ansiedad, o podría yo no tener nada, o sea, podría yo ser alguien sin problemas en salud mental. Ahora, vivir con un hermano que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues nos puede llevar como hermanos pues de alguna manera sufrirlo tanto directa como indirectamente, porque los papás están más centrados en el cuidado del chico o la chica que tiene el padecimiento. ¿De cajón va a haber los hermanos o hermanas algo van a tener? ¿O puede existir realmente el caso en donde sí hay uno que sí lo tiene y el otro o los otros que no? Me encontré la gran sorpresa que el 40% de las personas, o sea, de los hermanos de sujetos con TDAH, no tenían TDAH. No tenían. O sea, me sorprendió. Yo esperaba un 10, un 15%, pero no un 40%. Y encontré que más o menos, digo, había muchos que no tenían TDAH, pero que podrían tener otro padecimiento. Pero hay más o menos un 15%, que entre un 15 y un 20%, dependiendo de si yo le decía, yo asumía decir, en este momento, si yo hiciera la entrevista, ¿tiene o no tiene algún diagnóstico? En ese caso, el 15%. Pero si yo lo veía a lo largo de la vida, aumentaba hasta un 20% en algunos. Es decir,
hay al menos un 15% de personas que a pesar de vivir en un ambiente, porque voy a hacer un paréntesis aquí, pensamos solamente en los factores genéticos cuando pensamos en TDAH, pero ustedes saben muy bien que el producto de este problema o de esta condición en salud mental es de la interacción entre el medio ambiente y los factores genéticos, ¿no? Porque si no, entonces uno diría, ay, bueno, pues si es genético, digo, y además es otro tema que ahorita lo redondeo. Pero el asunto es que en esta interacción, pues es muy frecuente ver familias muy desestructuradas, pues con muchas dificultades, que se llama adversidad psicosocial. Bueno, a pesar de esa adversidad psicosocial, hay un 15% al menos de chicos que no tienen ningún padecimiento, no tienen. Eso podría pensar que hay factores de resiliencia que podrían ayudarnos a predecir, que hay un grupo de sujetos que no tienen, a pesar de todas estas condiciones, no desarrollan un padecimiento y habría que estudiarlos y es algo que más adelante estamos nosotros proyectando cómo estudiarlos. Pero esa es la parte que a mí me entusiasmó de pensar en estas condiciones, que a veces nos centramos mucho en esto y que hay sujetos que a pesar de todas las condiciones de adversidad salen adelante. Ahora, hay un porcentaje, porque entonces digo, eso es una buena noticia, pero lo que también es cierto es que existe un 80%, ¿no? Al menos, que tienen algún padecimiento, ya sea TDAH o depresión, y muchas veces muchos de estos chicos o chicas, sobre todo mujeres, no son atendidas a tiempo. Pero entonces ahí hay un 80%, que eso además encontramos en el estudio que yo hice, que podrían tener alguno de estos desenlaces y lo curioso es que este 80% no habían llevado un tratamiento, ¿no? Que esa es otra cosa. O sea, se centran mucho en un familiar y los otros familiares de alguna manera son descuidados. Quizá porque no hayan tenido tanto impacto o porque están siendo funcionales en la vida. Fíjate, eso es muy interesante porque decían que todos aquellos iniciaban en la infancia. Este es un concepto que ha cambiado, porque hay sujetos que empiezan en la adolescencia, empiezan. Ese es otro concepto porque en realidad no es que empiecen, sino esto que bien dices, Yolanda, hay como aspectos cognitivos, es decir, sí, de cómo me elaboro y además una familia más o menos estructurada, o sea, gente que pues más o menos les lleva y no se observa el padecimiento, ¿no? Porque ese es otro tema. Pensamos que el TDAH es chicos que les va mal en la escuela y no necesariamente. Hay chicos que son brillantes y que más bien las áreas donde disfuncionan es en el área de los amigos, el área de la regulación emocional, pero eso es otro tema. Pues sí, aspectos que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de este grupo. Entonces va evolucionando, hay sujetos, insisto, que empiezan en la adolescencia, otros en la adultez, y estos factores cognitivos pues ayudarían a compensar de alguna manera y por eso de alguna forma se observan en etapas posteriores y eso podría estar sucediendo, Yolanda, en esos sujetos que son los hermanos de sujetos con TDAH, que tienen aspectos que los llevan a disfuncionar más adelante. A ver, quiero entender, o sea, sí tienen TDA, pero no se notó. O sea, no, los síntomas no fueron lo suficientemente impactantes en el medio como para poderlos diagnosticar, pero sin embargo ahí han estado y a lo mejor en la etapa adulta de pronto pues ya brincaron. Justo, ¿es así? Justo, okay. Justo. Y esas dificultades, o sea, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, o sea, no necesariamente tienen que tener de base un TDA. No necesariamente, no necesariamente. Okay. O sea, no necesariamente. Es una posibilidad, pero no necesariamente. Eso es algo que también encontramos en ese estudio. Sí. Pero hay diferencias entre los niños y las niñas que no tienen el TDA. O sea, se pudiera decir que se expresa de una manera distinta esta convivencia de un niño que tiene un hermano o una hermana con TDA pero que no lo tiene, o de una niña que no lo tiene y que tiene un hermano o una hermana con TDA. ¿Hay diferencias en esto? Un aspecto que una de mis tutoras me hizo ver, y yo no lo sabía, yo después lo leí, pero no lo sabía en ese momento, es que decía que pues como el factor, o sea, ser el primogénito te confería de alguna manera cierto factor protector. Yo la verdad es que nunca he leído el artículo como tal, pero en un libro que nosotros le llamamos Kaplan, hice un apartado así. La verdad es que era curioso.
pues yo creo que se asume un rol como más protector de los hermanos mayores hacia el hermano menor y ahí puede haber complicaciones en la interacción que hay entre hermanos, ¿no? Es indistinto del sexo, pero finalmente hay como esta, ¿sí?, sobreprotección. Ahora, si el mayor es el que tiene el padecimiento y el menor no, quizás ahí podría haber más bien como, lo que yo he observado es como cierta recelo del hermano menor hacia el mayor, porque como que la atención es más vinculada hacia ese mayor y el menor como que es descuidado, ¿no? ¿Cómo hablo esta situación con ellos? ¿Cómo lo involucro y cómo lo incluyo y cómo le digo que en realidad a veces lo que está hablando, me refiero de una manera un tanto como una metáfora, lo que está hablando a veces en la conducta de los chicos o de las chicas no son ellos, sino el TDAH, que no se tome personal, el trabajo que se tiene que hacer en las familias e incluir a los hermanos en ese trabajo, incluir sobre cómo lo aprecian, cómo lo entienden, cómo lo elaboran, cómo lo consideran. Pero si yo me pongo del otro lado como el que no lo tiene y la otra persona, mi hermano, lo tiene, pues también diría, pues es que exageran tal vez, porque pues claro que se puede controlar, claro, cuando en realidad a veces no es tan así. Entonces, creo que es importante esto que bien mencionas sobre el entender las reacciones de los hermanos y las hermanas que no tienen, pero que tal vez precisamente por todo este entorno, con tanta adversidad, empiezan a desarrollar síntomas, otra vez repito, depresivos y ansiosos, que no es por el hermano, sino es por el ambiente, por las situaciones, las condiciones que hay, y entonces hay que también atenderlos. Es importante la atención de aquel chico o chica de la familia, de ese hijo o hija que tengo con este padecimiento, pero también tengo que voltear y observar cómo es la vivencia de aquel que no da problemas, ¿no? Porque dicen los papás, es una bendición porque a él ni siquiera lo tengo que supervisar. Bueno, qué padre, pero de todos modos sí hay que observar y hay que atender esas necesidades, ¿no? Y fíjate que eso que dices es muy importante. Nos ha tocado observar en algunas familias, incluso algunos hermanos o hermanas que no lo padecen, empiezan a querer hacer como síntomas del hermano o hermana para buscar la atención que está recibiendo, ¿no? Un poco como, no, pues mi hermano tiene TDA y de alguna manera está captando toda la atención de mis padres o de mi madre, entonces pues yo también, ¿no? Entonces, tampoco hago la tarea. Empiezo a hacer ciertos comportamientos, ¿no? Que no son estrictamente realmente como un TDA, pero que ya aprendió, entre comillas, a hacerlo para buscar esa atención. Y eso genera un desajuste. Cuando es el hijo pequeño, hace conductas negativas para llamar la atención de los padres, aunque sea para gritos y aunque sea para, pero llama la atención, ¿no? En mi caso, Lino, es al revés. O sea, los hijos grandes me recriminaban el por qué a nosotros nos acostabas a las 7:30 de la noche y a mi hermano le das permiso hasta las 9, ¿no? ¿Por qué a mi hermano lo sigues ayudando con sus tareas, ¿no? Sí. Cuando a nosotros ya nos dejabas. O sea, a mí me pasó que había enojo, Lino. Había mucho enojo porque no era justa como lo veían ellos. Obviamente los llevaba a pláticas, les di libros y algo que me queda muy claro es que el hermano es el hermano. Punto. O sea, no logran distinguir si tiene una dificultad, incluso como síndrome de Down, incluso como autismo o como TDA. Es mi hermano, punto. A pesar de psicoeducación, a pesar de involucrarlos, a pesar de todo, me decían, y hay celos, me explicó, hay enojo. Y creo que lo primero, ya nos darás tú los tips, pero yo creo que lo primero es validar sus emociones, entenderlas, ¿no? Y desde ahí empatizar. Una cosa es, yo lo digo así, una cosa es transmitir información y otra cosa es transmitir conocimiento, ¿no? Bueno, lo dije yo, lo dijo Einstein hace muchos años. Entonces, aquí el punto es, pues sí, nosotros podemos transmitir, compartir la información con nuestros hijos mayores o los menores, pero ellos reclaman y tienen todo el derecho de decir, oye, pues yo no veo... Finalmente yo creo que, y en eso no me dejarán mentir, pues habrá ciertas adecuaciones, diría yo, para cada crianza. Es cómo se va configurando las familias y cómo es cada una un ente distinto, porque no es lo mismo
la familia que tiene solamente un hijo. Claro. Porque estos ahora vemos muchos, ¿no? Yo esperaba que hubiera muchos hermanos y la verdad es que una de las grandes limitantes es que no había tantas familias como yo imaginaba que tuviera dos hermanos adolescentes. Pero finalmente ya no son estas familias de 6 o 7 hermanos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Yo por eso creo que sí es muy importante, al menos estas intervenciones familiares, si me permites la expresión, no es como tal una terapia familiar, pero sí es como darle tribuna a los hermanos mayores y que alguien externo le pueda decir a ellos, oye, aliviana, o sea, entiendo que tu reclamo es válido, pero tu mamá tampoco está levantándose todos los días para a ver cómo hacerte ver que con ustedes de una manera y con tu hermano de otra, o fregarles la vida a ustedes. No era así. Entonces es un tema como que creo que es importante abordarlo, ¿no? Por todos y por los profesionales de la salud. Y otra cosa que te quería preguntar y que quiero que le quede claro a la audiencia, porque tú decías, Lino, ¿por qué los hermanos pueden ser tan distintos y los dos tener TDA? Entonces, ¿a qué obedece? ¿A la presentación del TDA? ¿Al temperamento del niño? ¿Qué está jugando ahí para que los dos tengan un trastorno por déficit de atención y a la vez sean tan distintos? Si bien es cierto, el tratamiento farmacológico es la piedra angular, así lo hemos entendido. La piedra angular es como de ahí donde se mueven las cosas, ¿no? Como la base. También es cierto que, si bien es cierto, todos los niños necesitan tratamiento, no todos necesitan tratamiento farmacológico en algún momento. Eso es algo que debe de quedar muy claro, que hace unos años yo hubiera dicho, no, sí todos, pero no es así. Y esto es importante por lo que acabas tú de mencionar, porque a mí el ejemplo de la presión arterial me parece fabuloso. Entonces, no todo mundo necesitamos de las mismas, o sea, si yo tengo una hipertensión 1, 2 o 3, pues ya necesito medicamentos, pero quizás en las primeras fases no necesito de ejercicio, necesito de modificaciones dietéticas, etc. Eso para la hipertensión. Entonces, en esto que tú estás diciendo, cierto, puede ser que tengas tus dos hijos, hablando para los papás, tienen TDAH, pero sucede que el mayor o el menor, cualquiera de los dos caminos, tiene mejor regulación emocional. Ese es un factor muy importante para cualquier padecimiento, pero en TDAH más. La regulación emocional la regulación emocional no quiere decir todo el tiempo en zen. No, eso no es regulación. La regulación emocional es saber un poco en qué momento voy a hacer, cómo voy a expresar, o sea, primero qué estoy sintiendo, segundo cómo estoy leyendo las emociones de los demás, que es un poco el concepto de la inteligencia emocional también, y después cómo voy a expresar mis emociones y cómo en esa manera, bueno, pues ese es el tema de la regulación emocional. Entonces, ¿y la inteligencia cognitiva, el CI, también interviene o nada más lo emocional? Como lo digo yo en la frase 222 del doctor Palacios, cuando tú tienes TDAH, el TDAH te va a alcanzar en algún momento de tu vida. Entonces, esto quiere decir, de alguna manera, que el que tiene CI elevado, pues en algún momento ese CI elevado no es suficiente. Pues, no es suficiente. Y entonces, esto va muy de la mano de este cambio que hubo en el DSM de decir, ¿por qué ya no le llamamos subtipos y le llamamos presentaciones? Porque tiene que ver con un contexto, o sea, más bien tiene que hablar o habla indirectamente del contexto, de que el TDAH es un padecimiento cuya expresión sintomática depende del contexto. Yo te diría que un aspecto que es muy importante sí es el funcionamiento ejecutivo también, que no es tanto lo intelectual, el tener mayor integridad en su regulación emocional, en el funcionamiento ejecutivo, en la organización, la planeación. Y el CI, por supuesto, sí ayuda, pero en algún momento va a dejar de ser suficiente.